¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Dios le bendiga. Qué gusto verlo, saludarlo. ¿Cómo se siente? ¿Bien? ¿Bien cansado o bien? Ah, qué bueno. Pues mire, lo bueno que no va a estar haciendo esfuerzo. Está sentadito. Nomás no se duerma. ¿Sale? Dile que tienes un lado, no te duermas. Si se duermen, ore por él, ¿sale? Abra su Biblia, por favor, Hebreos capítulo 3. Vamos a continuar con la palabra, que es parte de del propósito de esta tarde, esta reunión, por lo cual el Señor nos ha traído hasta este lugar. Queremos escuchar la voz de Dios, porque es hermosa la voz de Dios para sus hijos. ¿Cuántos creen esto? Nos gusta que el Padre nos hable, que Dios nos hable a través de su palabra y que escudriñe lo profundo de nuestro corazón, que vaya y penetre hasta lo más íntimo para que transforme, ¿verdad? Porque no está bien quedarnos como estamos hasta el día de hoy, ¿verdad que no? ¿Cuántos quieren quedarse ya como están? Así de impacientes, así de intolerantes, de enojones, de gritones. ¿Así? ¿O no hay ninguno de esos aquí? Nomás yo. No, el Señor nos tiene que cambiar, ¿verdad? Nos tiene que transformar y preparar también para todas las circunstancias reales que vivimos en el día a día. La semana pasada tocamos un tema que le pusimos: si oyeres hoy su voz. Y les comenté que el día de hoy iba a ser la segunda parte. El tema que trataremos el día de hoy es: no endurezcas tu corazón. Es: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Así dice Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. Le damos lectura. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcas tu corazón. Cierra tus ojos, vamos a poner en manos del Señor este tiempo, esta palabra y nuestras vidas, ¿sale? Cierren sus ojos e incline su rostro en un símbolo de rendición a Dios. Padre, aquí estamos una vez más en este día, dándote muchas gracias, Señor, porque nos has traído hasta este lugar en tu misericordia y en tu gracia, en tu amor, para que nosotros podamos conocer un poco más acerca de ti, de tu corazón y de cuál es la manera en la que tú quieres que nos conduzcamos, porque tú nos has comprado a precio de sangre. Somos un pueblo santo, un real sacerdocio, para que anunciemos tus virtudes, pero que no lo hagamos solamente de palabras, sino que nuestra vida se vaya formando un carácter cada vez más semejante al tuyo. Y para eso necesitamos de ti, Señor, tu palabra que nos enseña, que nos redarguye, nos corrige, tu palabra que nos instruye en la justicia que es del reino de los cielos. Gracias, Padre, por gobernar nuestros corazones. Gracias por preparar todo el ambiente en este lugar, por cada persona que tú usas para que todo esté listo y podamos disfrutar de tu presencia, de tu palabra en comunión unos con otros, sabiendo que tú estás presente en medio de las alabanzas de tu pueblo. Gracias, Señor, ponemos este tiempo en tus manos, nuestras vidas, las palabras que van a salir de mi boca, Señor, para que sean de edificación a los corazones, y que cada uno de mis hermanos que va a recibir esta palabra, que tenga esa disposición en cada uno de sus sentidos, en su completo ser, para poder cambiar aquello que es necesario cambiar, Señor. Gracias, te damos toda la gloria en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Rey y nuestro bendito Salvador. Amén. No endurezcas tu corazón. La semana pasada les comenté acerca de un hombre que meditaba en relación a esto, y él decía que el llamado de Dios requiere diligencia para los hijos de Dios, inmediatez, que las cosas se hagan de inmediato. Si algo Dios te ha encomendado, si algo Dios te ha pedido, si algo Dios te ordena en tu día a día, bueno, es necesario que no nos demoremos en hacer las cosas que Dios nos pide. Y créame que Dios nos habla de continuo. ¿A cuántos Dios les habla? Si tú lees la Biblia, el pasaje que tú abras a través de la palabra de Dios, Dios te está hablando. Es la forma en la que Dios habla a tu corazón y te enseña acerca de su corazón y de el deseo o su voluntad para contigo.
Y es necesario que no nos demoremos en hacer la voluntad de Dios. Si Dios te habla, entonces tú obedeces. Porque si nosotros posponemos o ignoramos las obligaciones que tenemos, nuestro corazón tiende a endurecerse. Esa es la realidad. Si tú no obedeces la voz de Dios en cosas tan simples como a lo mejor el venir a la iglesia, y el Señor te repite 1, 2, 3 veces por semana o por un mes que vengas a la iglesia y tú lo sigues ignorando, tu corazón se insensibiliza, se endurece y ya no te interesa venir a la iglesia o ya no lo tomas en cuenta. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar atentos a la voz de Dios para saber qué es lo que nos está pidiendo, cuándo nos lo está pidiendo y hacer las cosas con diligencia, hacer las cosas sin demora. Vamos a leer el contexto del pasaje que leímos en un inicio. Vamos a leer Hebreos del capítulo 3, del versículo 7 hasta el versículo 19. Quiero que ponga mucha atención, que me siga ahí con su Biblia. Si no trae Biblia, como dicen por ahí, acérquese con un cristiano, que sí tenga y sigan la lectura, pero es importante que pongan mucha atención, ¿de acuerdo? Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. ¿Y quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Recordemos, mis hermanos, que el Señor ha hablado desde el principio de los tiempos. El Señor creó al hombre con el fin de tener una relación con Él en la cual Dios hablara y el hombre pudiera responderle. Eso fue desde el principio. Y el Señor nos dice que Él mismo continúa hablando hasta el día de hoy. Habla en perfecta armonía y sus palabras son a fin de traernos bien, de hacernos bien al corazón. Cuando el Señor nos habla en alguno de sus propósitos, sea para enseñarnos, sea para corregirnos, sea para redarguir nuestro corazón, para instruirnos, todo lo que el Señor hace, lo hace a fin de ordenar nuestras vidas. Él quiere que tú y yo tengamos una vida de orden. ¿Por qué? Porque donde hay orden hay paz, hay seguridad. Y el Señor sigue hablando en perfecta armonía hasta el día de hoy y lo hace por medio de su Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Si tú tienes el Espíritu Santo, Él te habla a lo profundo de tu corazón, a lo profundo de tus pensamientos. Pero no nos deja ahí, sino que nos dejó su palabra escrita, para que todo aquello que el Espíritu Santo te hable al corazón, vaya en perfecta armonía con lo que Él dejó escrito en su palabra, la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque el Señor nos habla de continuo, pero nos habla de manera armoniosa. Si el Señor te está hablando por su Espíritu Santo a tu corazón, tú tienes que ir a la Escritura para ver si lo que te está hablando Dios es realidad y no es una
ilusión de tu vida, no una vanidad de tu corazón. Porque el día de hoy abundan, mis hermanos, todos aquellos que dicen, el Señor me dijo. Y constantemente tienen en su corazón, el Señor me dijo, el Señor me habló. Pero resulta que lo que les habla y lo que les dice no va acorde a la palabra de Dios y no produce edificación. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo y su palabra, la cual es inerrante, es decir, no tiene errores, están en perfecta armonía y son inseparables el uno del otro. Todo lo que el Espíritu Santo habla lo confirma a través de su palabra. Y todo lo que la palabra habla también lo confirma el Espíritu Santo en nuestros corazones. Ahora, es importante que entendamos, mis hermanos, que la palabra de Dios, por medio de la cual el Señor nos habla de continuo, es citada, es mencionada, es enseñada cada semana en la iglesia, ¿verdad que sí? Los que vienen aquí solamente los domingos, los que son domingueros, por lo menos una vez a la semana escuchan la voz de Dios a través de su palabra. Porque todo lo que se habla en esta iglesia, en esta congregación y en este púlpito es palabra de Dios. Ahora, los que vienen los miércoles o los que vienen los días especiales no solamente escuchan una vez en la iglesia la voz de Dios, sino de continuo en 2 o 3 ocasiones. Es citada de continuo en la iglesia y a través de la iglesia, a través de la palabra o lo que se menciona en la iglesia a través de su palabra, Dios nos exhorta de continuo a caminar en la perfecta voluntad de Dios. Es decir, que todo lo que hablamos aquí es con el fin de Dios enseñarnos, exhortarnos, redarguirnos e instruirnos a fin de que caminemos en su perfecta voluntad. Pero Dios nos habla a través de su Espíritu Santo, de su palabra, y nos habla a través de la iglesia, a las cuales deben de ir en perfecta armonía. Si en una iglesia no se está hablando la palabra de Dios, entonces no está la voz de Dios en ese lugar y no hay armonía con lo que el Espíritu Santo y la palabra de Dios dicen. Pero, mis hermanos, Dios habla, eso es indudable. Y cuando alguien habla, ¿con qué fin es? De que lo escuchen, ¿sí o no? Si tú le hablas a una persona, le hablas con el fin de que te escuche. ¿O cuántos de ustedes hablan y les gusta que los ignoren? Levante su mano para no hacerle caso. ¿Les gusta que? Bueno, si Dios habla con el fin de que lo escuchemos, aun cuando el hombre se empeña en no poner atención y no escuchar la voz de Dios. Eliú, un hombre que exhortó a Job, dijo claramente, de una o dos formas habla Dios, pero el hombre simplemente no entiende. El hombre no quiere entender cuando Dios está hablando. Ignora, se hace de oídos sordos. Pero Dios habla y esto es con la intención de que lo escuchemos. ¿Para qué? Para que escuchándole podamos conocer cuál es el deseo de su corazón. ¿Cuántos quieren saber cuál es el deseo del corazón de Dios? 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos quieren conocer cuál es el deseo del corazón de Dios para contigo? A veces esto es irónico, mi hermano, porque queremos conocer el corazón de Dios, pero cuando Dios nos revela su corazón, nos enojamos. Es como cuando le preguntas a tu esposa algo y te responde algo que no querías escuchar y te agüitas con ella. Entonces, ¿para qué me preguntas? Dice la esposa o el esposo, ¿no? Entonces, ¿para qué me preguntas? Si no quieres saber la respuesta, no preguntes. Muchos queremos conocer el corazón de Dios, pero nunca tenemos en cuenta que el corazón de Dios es contrario a todos los deseos carnales que tenemos. Porque muchas veces nosotros deseamos cosas que no están en el corazón de Dios, que no están en la mente de Dios, pero aún así lo queremos conocer. Y para eso Dios te habla, porque Dios quiere revelarnos su corazón, que lo conozcamos. Especialmente quiere darse a conocer. Especialmente Dios quiere que su iglesia, su pueblo, conozca su corazón para que viva de acuerdo a su voluntad, a lo que Él tiene preparado para todos nosotros. ¿Cuántas veces el Señor te ha hablado, mi hermano, y has atendido realmente a su voz? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a través de su Espíritu Santo
entiendo que la voz del Espíritu Santo en la vida personal sea algo difícil de distinguir en los inicios de la vida cristiana. A veces no se distingue, no se discierne, porque hace falta ejercitar los sentidos espirituales. Pero no solamente habla Dios a través de su Espíritu Santo a lo interior del hombre, sino también a través de su palabra. Y también en los inicios de la vida cristiana a veces es difícil entender la palabra cuando tú vas y la lees en tu intimidad. Pero para eso también Dios ha provisto la iglesia, a través de la cual se expone un pasaje, una enseñanza de manera que todos puedan entenderla. ¿Cuántas veces el Señor te ha hablado a través de la iglesia y no has atendido a su voz? En ocasiones estamos más dispuestos a escuchar otras voces, voces que regularmente son voces de mentira, que aquella voz de la verdad que proviene de su palabra. ¿Cuántos les gusta que les mientan a la cara? La verdad no peca, dicen, pero incomoda, ¿verdad? Y muchas veces preferimos la mentira a la verdad. Y cuando alguien nos habla mentira, nos gozamos, aunque sabes que es mentira. Y dices, no, bueno, ¿cuántos leen el horóscopo? No levanten la mano, pero ¿cuántos lo leen? ¿O cuántos se meten a sus rollos astrológicos? Les mienten a la cara, mi hermano, pero salen gozosos, ¿verdad? Ay, este va a ser mi mes, el mes de octubre, no, es el mes que nacieron las mejores personas en la vida. ¿Sí o no? ¿Ves? ¿Quién nació en octubre? Son los más hermosos del mundo. Mira, les mentí y se pusieron gozosos. Así pasa, mi hermano. A veces preferimos escuchar voces de mentira. Y la voz de la verdad, la voz del Evangelio, la voz de Dios, la hacemos a un lado porque incomoda. Pero ese es el propósito, que nos incomode a fin de ajustarnos a los pensamientos de Dios. Fíjese, Juan el Bautista fue un hombre que se identificaba a sí mismo como: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Así dijo él. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, mencionan como si un tercero hablara de Juan el Bautista, pero Juan el Bautista a sí mismo decía: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Ahora, ¿por qué decía esto? Porque la condición en la que se encontraba el pueblo de Israel en ese momento era una condición de sequedad espiritual. Estaba completamente seco el pueblo de Israel, porque se habían apartado de Dios y de sus mandamientos. Recordemos que Jesucristo le dijo: de labios me honran, pero su corazón está apartado de mí. Y han invalidado los mandamientos de Dios y en su lugar han puesto tradiciones de hombres. Se le han dado más peso a las tradiciones que ustedes mismos han producido que a mi palabra. Y todo eso llevaba a la decadencia espiritual al pueblo de Israel. Y por eso Juan el Bautista decía: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. La dureza del corazón del pueblo de Israel era tan grande, mi hermano, que el mismo Juan en su evangelio nos dice: a lo suyo vino, hablando de Cristo Jesús, a lo suyo, a lo que es de Él, a lo que le pertenece, a lo que Él creó. Mas los suyos, su pueblo escogido, no le recibieron, no le aceptaron, no lo conocieron, no pudieron distinguir a Dios tocando tierra, a Emmanuel. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Muchos no distinguen cuándo es Dios hablando, muchos no distinguen cuándo es Dios visitando su casa, no distinguen cuándo es Dios tomando control de sus vidas. Y no lo reciben, no lo aceptan y no le conocen. Juan el Bautista era esta voz hablando en un desierto. Lo mismo que hicieron con el Señor, lo hicieron antes con Juan. No le creyeron y lo rechazaron. Si dice en Mateo capítulo 17,
versículo 12. Está hablando el Señor Jesucristo y dice: les digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Lo mismo, no distinguieron la presencia del Señor en medio de sus vidas. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Juan el Bautista les hablaba la verdad, ¿verdad que sí? ¿Y les gustaba? Al contrario, cuando Herodes le cortó la cabeza, yo me imagino que muchos escribas y fariseos se gozaron. Ya no había quien les estorbara en todas sus fechorías, ya no había quien les dijera generación de víboras, aunque después el Señor se los dijo también. Pero dice: así también harán conmigo, dijo el Señor, también padeceré yo de la misma manera que Él. Cuando abrimos nuestra vida a aquello que no es la voz de Dios y comenzamos a cambiar la verdad de Dios por la mentira, nuestro corazón se vuelve duro e insensible. El corazón del pueblo de Israel estaba tan insensible que mataron al Señor de la gloria. Y siempre, mis hermanos, vamos a estar expuestos a otras voces en el mundo. Aquellas que Satanás y sus demonios susurran al oído mismo de muchos. Quizá ahorita a un lado de ti hay un demonio susurrándote, porque no creas que estamos aquí y no, el lugar es santo, los demonios no entran aquí. No, mi hermano, hay endemoniados que entran a las congregaciones. ¿Qué te estás susurrando ahorita al oído? Duérmete. Duérmete, después le escuchas en internet. Estamos expuestos a distintas voces. Y estas voces susurran a nuestro oído, pero la voz más peligrosa es aquella que surge de nuestro propio corazón engañoso y perverso. Porque tu corazón claramente te dice: yo sé lo que es mejor para tu vida. Yo sé lo que más te conviene. Y es esa voz la más peligrosa que podemos escuchar, porque surge de adentro del corazón, de adentro de nuestro ser. Cualquier otra voz es externa. El mundo quiere introducir los pensamientos a tu vida. Satanás quiere introducir, pero aquello que surge de tu interior, eso es lo que contamina verdaderamente la vida del hombre. Aquella voz, porque surge de un corazón que es engañoso y perverso, un corazón que es imposible de conocer por nosotros mismos. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Porque si no me dijera la palabra que codiciar está mal, yo no sabría la dimensión de lo que es codiciar en la vida del hombre, lo malo que es codiciar delante de Dios. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Esa voz es la que hay que tener cuidados, hermanos. La que surge de lo profundo del corazón y que endurece nuestras vidas, nuestros sentidos, a fin de que no oigamos la voz de Dios. Dios, dice la Escritura, que escudriña el corazón, a fin de dar a cada uno conforme a lo que se merece. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Porque el corazón es engañoso y perverso. Y luego dice el profeta: ¿quién lo conocerá? E inmediatamente el mismo profeta responde: yo, dice Jehová, escudriño la mente y el corazón. Yo sí conozco el corazón del hombre. Entonces, ¿en quién podemos confiar más? ¿En el hombre que no conoce lo que hay dentro de sí mismo, o en Dios que puede escudriñar hasta lo más profundo de tu ser y saber verdaderamente lo que estás deseando y qué es lo que te conviene? ¿En quién podemos confiar más? La respuesta intelectual es Dios, ¿verdad? Pero ¿realmente estamos escuchando más la voz de Dios que la voz de nuestro propio corazón? Dios da, dice la Escritura, a cada uno conforme a lo que se merece. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y buscan honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y recordemos que la obediencia
Es el resultado de aquello que estamos escuchando. Si escuchamos la perversidad de nuestro corazón, del mundo, de Satanás, es aquello a lo que vamos a obedecer. Pero si escuchamos la voz de Dios, entonces estaremos obedeciendo a la justicia. Y buscaremos entonces hacer bien, buscar gloria, honra e inmortalidad. Pero tribulación y angustia, dice el Señor, que va a pagar a todo aquel que hace lo malo, independientemente de su nacionalidad, de su grupo, su etnia. Gloria, honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. Porque de lo que está lleno nuestro corazón es aquello que estamos escuchando y recibiendo. Y de lo que está lleno nuestro corazón es de la manera en la que vamos a vivir. Todas estas voces, mis hermanos, que se escuchan diariamente y que van en contra de la voluntad de Dios, quieren penetrar tu mente y tomar control de tu vida. Voces que quieren distorsionar el mensaje de Dios, quieren apartarnos de sus planes perfectos, planes de bien y de paz. Recordemos que aquello a lo que tú le des mayor peso sobre tu vida es lo que terminará por gobernarte. La voz de aquello que te gobierna se volverá tu más grande autoridad. Es aquello que va a esclavizar tu vida. Si tú sometes tu voluntad al pecado, el pecado te va a gobernar. Y todo lo que el pecado te susurre es lo que tú vas a hacer y es lo que vas a vivir. Por eso debemos estar atentos única y exclusivamente a la voz de Dios. Es lo más perfecto y es lo más seguro. Dile al que tienes a un lado, escucha solo a Dios. Algunos dijeron, y a tu padre también. Si es la voz de Dios, por supuesto. Pero es la voz de Dios a la que debemos estar atentos. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y esta palabra oír, de esta frase si oyeres, es la palabra que significa escuchar con atención, pero con la intención de obedecer. Si oyes la voz de Dios, para obedecerla, no es simplemente oír un ruido o oír sonidos. No es simplemente que Dios esté vociferando para que tú calmes tu conciencia y en algún momento tú digas, estoy escuchando la palabra. No. Si tú escuchas la voz de Dios, es con la intención de que obedezcas lo que te está diciendo que hagas. No es escuchar ruido que no produce nada, que no produce cambios, sino percibir aquello que se nos quiere enseñar, aquello que se nos está diciendo, atender la indicación. Es escuchar atentamente, como si nada más estuviera hablando a nuestras vidas, como si estuviéramos en completo silencio y lo único que escuchamos es Dios hablándonos y diciéndonos qué es lo que quiere producir en nuestras vidas, qué es lo que quiere que hagamos, cómo quiere que vivamos. Debemos de tener cuidado en escuchar a Dios y hablar conforme a lo que Él nos ha mandado. Escuchar y hablar. No debemos añadir ni tampoco quitar palabras a la boca de Dios. No debemos añadir cosas que Él nunca ha dicho. Porque si tú le añades, tú no estás escuchando a Dios. Estás poniendo palabras en su boca. ¿A cuánto les gustan que pongan palabras en su boca? Tú me dijiste que me ibas a dar 500 pesos. ¿Qué? No los tengo ni para mí. No, tú me dijiste que me ibas a llevar a Cancún. ¿Cuántos les gusta que pongan palabras en su boca? Cosas que nunca dijeron y los comprometen y quieren que hagan lo que ustedes nunca dijeron. ¿Verdad que no? Dios tampoco le gusta eso, mi hermano. Por eso debemos de escuchar atentamente para saber qué es lo que sí Dios nos está diciendo. ¿Cuándo Dios te prometió ausencia de problemas, mi hermano? Para que estés pensando que no va a haber problemas en tu vida. Si alguien llegó y te dijo, conviértete a Cristo y tus problemas se van a acabar, debes de asegurarte que esa sea la voz de Dios. ¿Y cómo dijimos que nos aseguramos? Pues a través de su palabra.
Van y te evangelizan. No, mira, acércate a Cristo y tus hijos no. Tus hijos no te van a dar problemas, van a ser un santo niño de Atocha. Bueno, vea la palabra, a ver si es voz de Dios. Porque muchos falsos profetas le dijeron al pueblo de Israel paz donde no había paz. ¿Cuándo te dijeron que no ibas a padecer, que no iba a haber injusticias? Todas esas cosas Dios jamás las dijo, mi hermano, y están escritas en su palabra. Antes bien, el Señor nos advirtió y nos dijo: en el mundo tendrán aflicciones. ¿Cuánto les gustan las aflicciones? De todas maneras van a llegar, aunque no te gusten. ¿Verdad que sí? Esa sí es palabra de Dios. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Tenemos que estar atentos a la voz de Dios para saber qué es lo que Él nos ha dicho de verdad. Y no andar alucinando con cosas que Dios nunca ha hablado. Cosas que Él nunca ha dicho. Cambiar sus palabras por los deseos de nuestro propio corazón. Ahí están todos los que están en las iglesias de la prosperidad, creyendo que Dios les está diciendo que van a ser ricos. Cuando el Señor verdaderamente lo que dijo es: teniendo sustento y abrigo, estén contentos. ¿Sí o no? Esa sí es voz de Dios, está escrita. Pero cuando Dios dijo que te iba a dar dinero en abundancia, eso nunca lo dijo Dios. Ya están una multitud de gente siendo estafados por la codicia de su propio corazón, porque han cambiado la voz de Dios por los deseos de su corazón perverso y engañoso. Y al rato le echan la culpa a Dios: es que tú me dijiste. No es cierto, Dios nunca dijo, mi hermano. ¿Quieres asegurarte lo que Dios está diciendo? Escucha atentamente su voz, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de la iglesia que habla su palabra. Dios nos habla, mis hermanos, y nos habla claramente a fin de que podamos entenderlo. Dios no te mete en camisa de 11 varas, ¿verdad que no? Él no te habla para que te confundas y te habla en su palabra. ¿Cuántos tienen la Biblia en hebreo aquí? Está traducida al castellano, ¿verdad que sí? ¿Para qué? Para que le entendamos. Dios no te habla en chino. Es que no le entiendo nada, es que no quieres entender. Es bien sencillo Dios. Dios nos habla y nos habla claramente a fin de que podamos entenderlo. No debemos pretender dar interpretaciones privadas a la Escritura. Interpretaciones privadas a los mandatos de Dios. Claramente Dios nos dice: busca mi reino y mi justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Sí o no? ¿Es algo difícil de entender? Es una voz de ultratumba: busca mi reino. ¿Verdad que no? Uno estaban dormidos. ¿Qué pasó? Temblor de 5.5 dice. Dios es claro, mi hermano, te dice: busca mi reino y mi justicia, y yo me voy a encargar de tu sustento y abrigo, para que estés contento y sonriente. A ver, voltea con el que tienes a un lado, a ver si está sonriente. Estaba triste y sonrió luego, Algunos ni por. Ofrécele 100 pesos a ver si se ríe. Es claro. Obediencia a su palabra es lo que quiere Dios, y Él se va a encargar de tus necesidades, sustento y abrigo. Dios nos dice: quítese de ustedes toda la amargura, quita de tu corazón la ira, quita la gritería, la maledicencia y la malicia. ¿Es difícil de entender, mi hermano? Dios te está confundiendo y te está diciendo algo en chino para que te diga: no, es que la malicia se refiere a Dios. No, quita la malicia de tu corazón, deja de estar pensando lo malo. ¿No te saludó el hermano? Es que tiene algo contra mí. Quita la malicia de tu corazón, es simple. No, es que me miran feo. Quita la malicia, es lo que quiere Dios de tu vida. Te está hablando Dios, quítala. Quita la amargura. ¿Cómo se quita la amargura? Perdonando, teniendo contentamiento con lo que tienen. Quita la maledicencia. A ver, ¿es difícil entender que Dios no quiere que maldigamos, hermanos? Ya deja las groserías. Es que yo soy del norte. Pues aunque seas del polo norte, no importa.
Dios quiere que quites de tu boca el mal vocabulario, que bendigas y no maldigas. No pongamos en la boca de Dios los deseos de nuestro corazón o nuestros pensamientos. Dios dice lo que quiere decir en su palabra y punto. Si dijo que era rojo, pues es rojo, mi hermano. Y punto, no tienes que buscarle 3 pies al gato cuando tiene 4. El Señor dijo, no paguéis a nadie mal por mal. ¿Es difícil de entender eso? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No, pero no se refería a cuando te hacían esto. No se refería a la infidelidad. Claro que sí, a todo, mi hermano. Todo lo que es malo, no pagues a nadie mal por mal. Hay algunos que le son infieles y quieren pagar con infidelidad. Eso es lo que dice Dios, esa es la voz de Dios. Ese es el diablo que te está metiendo ahí basura a tu corazón, o tu propio corazón que se está llenando de amargura y quieres pagarle mal. Pero la voz de Dios es simplemente perdona, no pagues a nadie mal por mal. Deja la justicia al que juzga justamente. Punto. Me robaron. Perdona. Dios no confunde, mi hermano. La voz de Dios no es para confundirnos. Es para que nosotros pensemos claro lo que Él quiere para nosotros. Pero cuando involucramos nuestros deseos personales, cuando ya involucramos esa, decía un amigo, la jiribilla del corazón, ¿no? ¿Alguien sabe qué es jiribilla? Yo tampoco, pero me imagino que es algo así como cosillas ahí medio extrañas, ¿no? Algo en el corazón ahí que nos está incomodando. Cuando involucramos deseos personales es cuando tendemos a menospreciar el consejo de Dios. Llega Dios y te dice algo y tú lo haces a un lado. Distorsionamos su voz y le damos mayor valor a otras voces que a la voz de Dios. Y esto resulta indudablemente en un corazón duro, endurecimiento de corazón. Aparta la voz de Dios de tu vida y tu corazón va a ser duro. Mis hermanos, como iglesia tenemos que escuchar la voz de Dios. Para eso somos iglesia. Dios no te hizo iglesia para que andes escuchando otras voces, para que le des valor a otras personas. Si Dios te hizo parte de su iglesia, si Dios te ha hecho parte de su cuerpo, es para que la cabeza, que es Cristo, te guíe como miembro del cuerpo. No para que andes buscando cabezas en otros lados. Como iglesia somos llamados a escuchar la voz de Dios. Y es la voz de Dios aquella que tiene que tener mayor peso sobre nosotros, sobre los que somos la iglesia, sobre cada uno de los que conformamos el cuerpo de Cristo y que se supone que estamos siendo gobernados por Él. Job tenía 2 opciones: escuchar la voz de su esposa o escuchar la voz de Dios. No estoy diciendo que no escuches la voz de tu esposa. Estoy diciendo que escuches la voz de Dios a través de tu esposa. Pero lo que la esposa de Job hablaba no era voz de Dios, era voz del diablo. Satanás usando a su esposa para ponerle tropiezo. Job no se dejó. Job prefirió escuchar la voz de Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Esa era la actitud que Dios estaba demandando de Job. Si somos gobernados por Dios, tenemos que escuchar la voz de Dios. Debe de ser nuestra más grande autoridad, de manera que ninguna otra opinión, ningún otro deseo pueda perturbar nuestras convicciones. Porque nomás te ponen cara de San Martín de Porras y prefieres mentir por quedar bien con alguien. Y estás escuchando más la voz de otro que la voz de Dios. Ándale, por favor, mujer, mi amor, hay que quedarnos ahora aquí en la casa pero ya tenemos 3 años que no vamos a la iglesia, uno más, no pasa nada. Y te pone tu carita, porque las esposas tienen una cara bien linda, ¿verdad que sí? ¿Sí o no, varones? ¿Qué? A ver, si o no tu esposa tiene una cara bien linda, varón.
Ahí se me hace que los metí en broncas. Pero te ponen tu carita y ya le das todo. Mi amor, vámonos es que necesitamos un viajecito, pero no hay dinero. Pero, ¿te acuerdas que sacamos la tarjeta de crédito? Y comienzas a derrochar dinero cuando Dios te dice, ¿qué? Te di 7 años de abundancia para que tengas con qué sustentarte en los próximos 7 años de escasez. Pero por escuchar otras voces, se perturban nuestras convicciones y caemos, terminamos por desobedecer a Dios. Tenemos que tener convicciones firmes en cuanto a lo que Dios nos ha dicho y que nadie perturbe la firme convicción de tu corazón en cuanto a lo que Dios demanda de tu vida. Firmes convicciones, hermanos, por haber escuchado la voz de Dios y tenerla en tu más grande autoridad, sin importar lo que diga el mundo. Fíjense, el Espíritu Santo es el que vino a continuar la obra de Cristo en la iglesia, ¿verdad que sí? El Señor Jesucristo dijo, no los dejaré huérfanos, sino que enviaré el Espíritu Santo. Bueno, Jesucristo es el que advertía en la tierra cuando Él estaba aquí y comenzó a exhortar y a reprender, a enseñar, corregir. Bueno, el Espíritu Santo es el que continúa la obra de Cristo en nuestros días, nos advierte acerca de poner mucha atención a lo que Dios está hablando. Pero pareciera que el Espíritu Santo es menor a Cristo Jesús. A Cristo Jesús, si lo tuvieras enfrente, ¿le obedece, sí o no? Nomás la hermanita Charo. Bueno, hermana, si tuviera el Espíritu Santo aquí, ¿también lo obedece? Mis hermanos, a veces menospreciamos el Espíritu de Dios como si no estuviera presente. A veces somos como aquel rico, ¿no? Señor, manda que le hablen a mi familia. Si alguien fuere de aquí y se levanta entre los muertos, van a obedecer para que no vengan aquí donde estoy yo. Y les dice Abraham, no, es que tienen a los profetas, tienen la palabra, tienen a Moisés. Si no obedecen la palabra, aunque vengan los extraterrestres, nunca le vas a obedecer a Dios. Muchos quieren ver milagros sobrenaturales y son bien desobedientes. Y piensan que los milagros les van a hacer obedecer. Mis hermanos, muchos ejemplos tenemos en la palabra de personas que recibieron cosas asombrosas de parte de Dios y nunca lo escucharon. Cojos andaban, ciegos veían, leprosos eran limpiados, mas sin en cambio no escuchaban la voz de Dios. Seguían en sus mismos afanes. El Espíritu Santo nos habla de la misma manera que Jesucristo habló en sus días. Él vino a continuar su obra. Si oyeres hoy su voz, entonces no endurezcas tu corazón. Fíjense, este pasaje, el autor de Hebreos lo tomó del Salmo 95, un salmo que fue escrito a nuestros días hace casi 3,000 años. Hace casi 3,000 años de cuando el autor de Hebreos escribió este pasaje o tomó esta cita, habían pasado casi 2,000 años aproximadamente que había hablado estas palabras Dios. Y siempre Dios exhortando, si me oyes no te endurezcas, si te hablo no te hagas sordo, no endurezcas tu corazón. Nos sigue hablando hasta hoy, hasta el día de hoy. Hace casi 2,000 años que el autor de Hebreos exhortó con las mismas palabras a los judíos que en aquel momento estaban dejando la doctrina que habían aprendido de Cristo Jesús. Cada vez que Dios habla, ¿cuál es nuestra responsabilidad como su pueblo? Escuchar para obedecer. Si Dios habla, yo escucho. Así de simple. Escuchar atentamente a sus palabras con la intención de querer obedecerlas. De nada te sirve escucharlo para no obedecerlo, mi hermano. Mejor vete a escuchar a Daniel Aviv. Y yo, ¿quién es? No lo escuche, mi hermano. Si no quieres seguir a Cristo, sí, Él te va a ayudar para que, pues no sé para qué, pero te va a ayudar para tranquilizarte un rato.
Son motivadores solamente, que te dicen paz cuando no hay paz. Puro humanismo mezclado, distorsionando la voz de Dios, de su palabra. Tipo que mueve multitudes, pero puras multitudes que traen en su corazón puros deseos carnales y no escuchan la voz de Dios atentamente. De nada sirve que estemos escuchando la voz de Dios si no es para obedecer sus palabras. Porque Dios quiere que escuchemos, pero que escuchemos atentamente. Repite conmigo, atentamente. Fíjense, muchos pretenden escuchar la voz de Dios solamente para calmar conciencia. Les llega el momento de prueba y se la pasan llorando. Destruyen familias, destruyen a los que tienen a sus alrededores y tienen 10 años de cristianos, 20 años de cristianos, 20 años asistiendo a una iglesia, perdiendo el tiempo, mi hermano, perdiendo literalmente el tiempo. Los católicos ofrecen más, mi hermano, la palabra y la salvación sin compromiso con Dios y cualquier otra religión, pero no es la voz de Dios. Dios quiere que lo escuchemos atentamente. Por eso sigue hablando hasta el día de hoy. Por eso hasta el día de hoy sigue advirtiendo de que tomemos muy en serio lo que Dios está hablando. Tienes que tomarlo muy en serio. No solamente para calmar conciencia o tener algo en la mente de la palabra. Muy en serio lo que Dios está hablando, cuando Dios nos está hablando, y tenemos que guardar silencio ante Dios a fin de que podamos escuchar claramente lo que Dios nos está diciendo. La Escritura dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿No le dijo también Dios a Job, ahí en el capítulo 38, versículo 1 y 2? Dice la traducción, lenguaje actual, dice: ¿qué es lo que estás diciendo? A ver si lo puedes proyectar, el lenguaje actual. Va más o menos así, no lo tengo muy presente, pero se lo voy a decir en un lenguaje super mega actual. ¿Quién es el que está hablando? Dice: ¿tú qué vas a saber de lo que yo estoy haciendo si solamente tonterías has dicho? Ahora escúchame, dice, pregúntame, yo te voy a responder. ¿Quién eres tú para dudar de mi sabiduría si solo tonterías has dicho? ¿Quién eres tú para dudar de lo que yo estoy haciendo? Porque llegó un punto en el que Job se desesperó y comenzó a argumentar que él no merecía lo que le estaba pasando. Es que yo no merezco, yo nunca miré a una mujer para codiciarla. Si lo hice, que otro se meta con la mía. Yo hice pacto con mis ojos. Si le negué algo al pobre, o si empieza Job a argumentar su propia vida de justicia, y así le responde Dios: oscureces el consejo con palabras sin entendimiento, le dice. ¿Quiénes somos nosotros para dudar de la voz de Dios, de lo que Dios está diciendo? Mejor calla delante de Dios. Y si Dios te dice algo en su palabra, recíbelo, mi hermano. No endurezcas tu corazón. Si lo endureces, te va a ir peor. Vas a perder toda sensibilidad y vas a ir cayendo en un hoyo tan profundo que el quebrantamiento va a ser mucho más doloroso. Dios no es como cualquier hombre. Dios no es como cualquier ídolo vacío, sin vida. No. A Dios hay que tomarlo muy en serio, y cuando habla hay que escucharlo. Si Dios te dice perdona, tú cállate y perdona. No digas: pero si viste lo que ¿tú quién eres para ir en contra de la sabiduría de Dios? Confía en lo que Él te está diciendo y hazlo. Te va a ir mucho mejor, hermano. Si te dice Dios: regresa el de 500 que se le acaba de caer enfrente al hermanito, pero él no viste que tiene un camioneta, no importa, yo lo necesito más. Si Dios te dice algo, cállate y obedece. No le contraargumentes a Dios.
No hagas lo que hizo Job, comenzó a querer discutir con Dios. No endurezcas tu corazón. Muchos se atreven a altercar con Dios cuando la voz de Dios o ante su voz tiembla la tierra. Así es Dios, mi hermano. Por eso dice la Escritura en Santiago: mis hermanos, mejor sean prontos para oír y tardos para hablar y tardos para airarse. ¿Prontos para qué? Para oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios, la voz de Dios. Sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para airarte. El Espíritu Santo nos hace una importantísima advertencia: no endurezcas tu corazón, como lo hicieron los israelitas en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Nos advierte: si oyes hoy su voz, no te endurezcas. ¿Y qué es una advertencia, mi hermano? Una advertencia nos habla de una condición en la que hay posibilidad de que podamos caer. Cuidado, hay un pozo. ¿Por qué te están advirtiendo? Para que no caigas en el pozo. ¿Sí o no? Cuidado con la mujer aquella, porque a todo el que pasa le coquetea. Cuidado con el internet, cuidado con esto, cuidado con tu corazón. ¿Por qué te lo está advirtiendo? Porque hay un peligro de caer en una condición que no está bien. Y el Espíritu Santo nos hace una advertencia y nos dice: si oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. ¿Qué significa? Bueno, que hay un peligro de que si Dios te habla, tú te endurezcas. Yo jamás. Estás endurecido. Si tú dices que no te puedes endurecer ante la voz de Dios, estás endurecido. Es aquel que dice: no, yo no tengo soberbia, soy súper humilde. Tiene soberbia. Yo jamás me ensoberbería. Estás ensoberbecido. ¿Sí o no? Es indudable, mi hermano, es inevitable que Dios nos hable. Siempre el Señor nos va a hablar, siempre nos va a advertir, siempre el Señor nos estará exhortando, nos estará enseñando, nos estará corrigiendo, por el único hecho de que Dios está interesado en que sus planes en nosotros se lleven a cabo. Fíjate, Dios está más interesado en ti que tú en ti mismo. Dios está interesado en que te vaya bien y tú no. Porque Dios quiere que sus planes se lleven a cabo en nosotros. Y a veces nosotros no queremos que los planes de Dios se lleven a cabo en nuestras vidas. Estamos más apartados y afanados en lo que nosotros creemos que es lo correcto o que es lo mejor. Cuando Dios dice: es que yo te amo más que tú a ti mismo. Es como ¿cuántos tienen hijos? Levante su mano. Cuando le das a tus hijos y quieres lo mejor para ellos se desvían, ¿no? Y quieren otra cosa y tú le dices: no, es que lo mejor es esto para tu vida. Y el hijo dice: no, yo prefiero esto, yo prefiero el rock and roll. Y tú le hablas de una familia, le hablas del temor de Dios y el hijo: no, yo quiero vivir mi vida. Quiero fama y quiero fortuna y quiero todo ese tipo. Hijo, te van a vaciar el corazón. Así está Dios con nosotros. Dios siempre nos está hablando, nos está exhortando, enseñando, corrigiendo, nos está advirtiendo, porque quiere que sus planes se cumplan en tu vida. Y nos dice: no endurezcas tu corazón al momento de escuchar mi voz. Porque así lo hizo el pueblo de Israel y pereció en el desierto. ¿Le fue bien al pueblo de Israel cuando endureció su corazón? ¿Dónde están? ¿Murieron? ¿Y dónde están? ¿En el desierto? En el infierno, mi hermano. ¿Cuál desierto? A Coré no se lo tragó junto con todo el séquito que lo seguía. Se abrió la tierra y se los tragó vivos por endurecer su corazón. Porque Dios les habló y no lo escucharon. Por eso no les fue bien. Pereció en el desierto, su vida fue seca y fue infructuosa. En 1 Corintios 10:5 dice el apóstol Pablo: pero de los demás de ellos
No se agradó Dios. Salieron una multitud de Egipto y solamente 2 entraron a la tierra prometida de los que salieron de Egipto. No se agradó Dios de ellos, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pero fíjese bien lo que dice en el versículo 6, 1 Corintios 10:6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para ¿quiénes? Léelo, ahí está. ¿Para quiénes? Para nosotros, para mí y para ti. ¿Para qué? Para que no codiciemos malas cosas como ellos codiciaron. Dice, para que no codiciemos malas cosas. Me perdí, espérame un poquito. Listo. Como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos los tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes se han alcanzado los fines de los siglos. Así que, ¿qué dice después? El que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Entiendes lo que el Señor te está hablando? ¿Entiendes la voz de Dios a tu vida en este momento? Si te sientes muy confiado, mira, mi hermano, estás en el suelo. Si estás confiado de tu vida espiritual, estás en el suelo. No por nada el Señor Jesucristo dijo, velad y orad para que no entren en tentación. Porque sí, tu espíritu puede estar dispuesto, pero tu carne es débil. Un corazón endurecido, mis hermanos, es un corazón que ha determinado resistirse a la obediencia a la palabra de Dios. Se resiste a la palabra de Dios, a la obediencia. Es un corazón que es imposible conmoverlo con unas simples palabras. Llega a Dios y tiene que quebrantarlo, no simplemente moverlo. Tiene que quebrantarlo. Por eso muchos sufren a fin de que puedan ser rescatados. Porque están tan endurecidos que lo que Dios hace es que como martillo que quebranta la piedra, llega y golpea la vida. A fin de que entiendas que tu corazón está apartado de Él. Un corazón endurecido es un corazón que está inmune a las convicciones. Un día tiene unas convicciones y el otro día las puede quebrantar por un deseo personal. Es inmune a las advertencias del Espíritu Santo. Llega el Espíritu Santo y te advierte y tú lo ignoras completamente. Llega y te habla y te dice, trabaja con esto. ¿Sabes qué? No me digas nada. ¿No viste que me pasé 2 horas en la iglesia el día de hoy? Yo ya escuché la palabra, ya no me digas nada. Ve con aquel que tienen problemas en su matrimonio, conmigo no. Ve con mi esposa que anda de rebelde y no se me sujeta. Ve con mi esposo que solamente anda de cabezón. A mí no me digas nada, Espíritu Santo, porque yo sí voy a la iglesia. Está endurecido, es un corazón que es inmune a las advertencias del Espíritu Santo. Quiero hacerte una pregunta, mi hermano. ¿En dónde se encuentran los corazones más duros? ¿En los table dance? ¿Dónde? En la iglesia. En la iglesia está el corazón más duro que te puedas encontrar. Porque la convicción de pecado en la iglesia es estorbada por su asistencia a los domingos, por un servicio en la congregación. Ahí están los servidores bien endurecidos, míralos. ¿Están dormidos? No se crean. Pero es estorbada la voz del Espíritu Santo por acciones, por buenas obras. Y cada domingo venimos aquí, hablamos la palabra, cada miércoles y no hay cambios.
Los corazones más duros se encuentran en la iglesia. Una persona ponía un ejemplo y decía, fíjense, ¿cuántas veces en la iglesia se nos exhorta a orar de continuo? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos salen de aquí y oran de continuo? ¿No es eso endurecimiento de corazón a la voz de Dios? La semana pasada yo les leía un pasaje en donde el Señor Jesucristo decía, velad pues, porque no saben a la hora que ha de venir el Hijo del Hombre. No saben si es al anochecer, si en la mañana o en el alba. Y dice, velen pues. Y a lo que ustedes les digo, a todos se los digo, velen. ¿Y cuántos velamos? ¿Cuántos esperamos la venida del Señor? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una advertencia. ¿Y cuántos hemos endurecido nuestro corazón a estas advertencias? Por eso los corazones más duros están en la iglesia, mi hermano. Porque sienten que por haber escuchado la palabra de Dios ya están exentos. Cuando no se dan cuenta que somos más responsables. Por eso el Señor dijo a través de Pablo, no quieran hacerse muchos maestros de ustedes, sabiendo que recibirán mayor condenación. En las congregaciones cristianas, en donde se expone constantemente la palabra del Señor, en donde la voz de Dios de manera continua se escucha, es en donde hay más dureza de corazón. Porque solamente la palabra les causa ternura. Escuchamos y, ay, qué palabra, ay, Dios hablando, ay, pero es insuficiente para moverlos a la obediencia. Es insuficiente. ¿Cuántas veces les hemos dicho que lleguen temprano? ¿Usted cree que somos nosotros diciéndoles que llegue temprano o es Dios? Es Dios hablando, mi hermano. Y somos bien duros de corazón, ¿sí o no? Ay, no es tan importante, pues con que esté en la última alabanza es la que me gusta, la donde el Espíritu Santo está todo lo que da. Pues en la iglesia, porque en tu corazón no. Pero hay exhortación, solamente causa ternura. Mi hermano, predica el Evangelio. ¿Cuántos predican el Evangelio en sus casas? ¿Cuántos predican el Evangelio en la calle? ¿Cuántos predican el Evangelio o hablan de la palabra entre esposos? ¿Cuántos le hablan de la palabra a sus hijos? ¿Se fija que hay dureza? ¿Sí o no? Por eso tenemos que recibir la advertencia. El que piense estar firme, mire que no caiga. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón como lo hizo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Vas a perecer. Vas a terminar en sequedad, sin fruto, así como lo hizo él, el pueblo de Israel. Quizá no en el infierno, porque ya eres salvo, pero vas a tener una vida edificada con madera, heno y hojarasca y nada más. Cualquier llama te va a causar la ruina. Cualquier golpecito, cualquier tormentita, y como aquel lobo que soplaba en la casa de los tres cochinitos, ¿verdad? La derribó. Solamente causa ternura en muchas personas la palabra, pero es insuficiente para movernos a la obediencia, hermanos. Abre tu Biblia en Ezequiel 33. Ezequiel 33, vamos a leer del 31 al 33, ¿sale? Era la condición del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Está hablando Dios a Ezequiel. ¿Ya lo tiene? Fíjese. Y vendrán a ti, dice, como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío. Le está hablando Dios a Ezequiel. Y oirán tus palabras. Escuche bien. Oirán tus palabras, ¿pero qué? No las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas. Ezequiel, mira qué palabrón te dio Dios. Esto que tú dijiste es palabra de Dios. Fuego consumidor. Halagan con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos
de la avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Llega aquí y dirige Iván y una voz de ángel, de arcángel, voz de trompeta. Y te pone la piel chinita la alabanza. Y dices, sí, Señor, ven. Y estás a todo lo que da con la emoción. Pero tu corazón hay avaricia. Canta y que canta bien y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. No las pondrán por obra. Aunque las reciban, aunque te halaguen, aunque reconozcan que es voz de Dios. Pero cuando ello viniere, y viene ya, dice la Escritura, sabrán que hubo profeta entre ellos. ¿Y qué es un profeta, mi hermano? ¿Qué es un profeta? Voz de Dios. Voz de Dios exhortando al pueblo. Eso es un profeta. Aquel que habla la palabra de Dios. Aquel que se para en un púlpito y comienza a hablar la palabra de Dios. Ese es un profeta. No necesitas que alguien te venga y te diga, así dice el Señor. ¿Qué es un profeta? Asiste a la iglesia. Escucha las predicaciones que se extraen de la palabra de Dios. Así era el pueblo de Israel. La condición más peligrosa que puede existir en la vida de una persona es estar expuesto constantemente a la palabra de Dios, escuchándola y que la palabra no produzca nada bueno en nuestras vidas, sino que por el contrario nuestro corazón se vuelva cada vez más insensible, cada día más duro. Esa es una condición peligrosísima, estar asistiendo a una iglesia y no crecer, mi hermano. Eso es fatal. Si tú tienes mínimo 10 años de cristiano y no eres una persona que refleje verdaderamente un cristianismo, qué pérdida de tiempo, mi hermano, tan grande. La condición más peligrosa es esta: estar expuesto a la palabra de Dios y que no produzca nada en tu vida. Que seas, por el contrario, cada vez más orgulloso, insensible, soberbio. Porque al estar expuesto, mi hermano, a la palabra, o produce cambios para bien, o produce cambios para mal. No te quedas en la misma condición nunca. O produce que tu vida crezca espiritualmente, o produce que tu vida vaya en decadencia espiritual. No hay más. Cuando escuchamos la voz de Dios y no somos movidos a vivir lo que Dios nos está diciendo, nuestro corazón se va endureciendo, se vuelve insensible e incrédulo. ¿Cuántos recuerdan la condición de Faraón, el de Egipto? ¿Cuántas veces llegó Noé, iba a decir como mi hermana ayer Moisés, ¿eh? ¿Cuántas veces llegó Noé a hablarle? Ninguna, dicen que no fue Noé, ok, todavía están despiertos. ¿Cuántas veces llegó Moisés a hablarle y decirle, deja ir a mi pueblo? ¿Y qué hizo el faraón? Se endurecía. En Éxodo 10:3 dice, entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así. Y fíjense la pregunta que le dice, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja a ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Hasta cuándo no doblarás tu rodilla delante de mí? ¿Qué es lo que pasaba con Faraón, mi hermano y mi hermana? Constantemente Dios le hablaba diciendo, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Mas Faraón endurecía su corazón y no lo dejaba ir. Pero fíjese, algo curioso, escúcheme bien. Algo curioso que pasaba con Faraón es que cada vez que Dios venía y trataba con Egipto, Faraón aparentemente se doblegaba. Le mandaba una plaga, estaba viviendo una plaga y Faraón decía, sí, ya llévatelos. Y Dios quitaba la plaga. Es decir, traía bonanza. Pero no se quedaba ahí.
Se arrepentía Faraón y volvía a las mismas andadas. Una vez que obtenía lo que quería, manifestaba una dureza mayor a la anterior. Y así pasó hasta que su hijo fue muerto. Y ni aún así, mi hermano, se humilló ante el Señor. Y su dureza fue tal que lo llevó a la muerte de él mismo. ¿Qué hubiera pasado si Faraón hubiera escuchado la voz de Dios y hubiera dejado ir a su pueblo desde el principio? ¿Qué hubiera pasado? ¿Dios lo hubiera prosperado? Así como lo hizo con Ciro, el rey de los persas. El mismo Ciro reconoció que era Dios quien le había dado todos los reinos de la tierra. Pero no. Ahora, muchos están así. Llega la escasez económica y sí, Señor, te escucho la voz y estás ahí. Te da lo que quieres y tu dureza es peor que la anterior. Te llega la enfermedad y sí, ahora sí, Señor, voy a entender, perdóname. Y estás escuchando predicaciones y alabanzas en tu casa y vas en el carro y a todo Dios te bendiga. Ya conoces a Cristo, te lo presento. Te da la sanidad y tu dureza es peor que la anterior. Caes en la misma condición de Faraón, en la misma condición del pueblo en el desierto. Ay, Moisés, queremos agua. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para morir de sed aquí? Mejor hubiéramos muerto allá. Va Moisés, le pegue con la bastón a la roca allá en Horeb y sale agua. Ah, gracias Moisés. Moisés, ya estamos hartos del pan. Ya puro pan, puro. Manda codornices el Señor, caen, comen, se sacian y gracias. Y volvían a la misma dureza de siempre. Quedaron postrados en el desierto. Toda aquella generación pereció a causa de su incredulidad. Mis hermanos, ellos endurecieron su corazón 40 años. Durante 40 años el Señor estuvo mostrando maravillas, dándoles lo que querían. Pedían agua, les daba agua. Querían pan, les daba pan. Tenían frío, les daba una columna de fuego. Tenían calor, una nube. Querían carne, les daba carne. Y 40 años endureciendo su corazón, hermanos. Hasta que Dios se disgustó con ellos y les dijo: hasta aquí llegaron, ya más no. ¿Cuántos años tienes tú viendo las maravillas de Dios y sigues siendo incrédulo? ¿Cuántos años tienes tú en el Señor y sigues pensando: ay, que piensen lo que quieran, sin esforzarte por edificar la vida de tu hermano? ¿Cuánto tiempo tienes tú en el Señor y Dios hablándote y tú en la incredulidad de que Dios un día no va a traer juicio sobre tu vida? No, mi hermano, no seamos incrédulos y endurezcamos nuestro corazón como aquellos hombres. Aquella generación pereció en el desierto a causa de su incredulidad y dureza de corazón. Y así nos puede ocurrir a nosotros. Algo que debió de ser de bendición para el pueblo terminó por ser parte del trato y juicio de Dios a sus vidas. Algo que debió de ser una travesía corta para afirmar sus convicciones terminó siendo la maldición más grande de su vida. Así es la vida en Cristo Jesús, así es la palabra. Para ustedes los que creen, dijo el apóstol Pedro, Él es precioso. Pero para los que no creen, la roca que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan con la palabra, siendo desobedientes. Algo debió ser de bendición para ellos y terminó por acabar con sus vidas. El Señor los soportó por 40 años. 40 años ignorando la voz de Dios, 40 años menospreciando sus milagros, su poder obrando en su vida. Habló constantemente, pero su corazón se endurecía cada vez más. En Jeremías 8:4, el Señor les manda a decir al pueblo, diciendo: les dirás a sí mismo, Jeremías 8:4 y 5, así ha dicho Jehová,
y les hace una pregunta. El que cae, ¿no se levanta? ¿Cuántos se han caído alguna vez en su vida? Sean sinceros, ¿no? Yo también me he caído. ¿Cuántos se han caído? ¿No te levantas? ¿O te caes y te quedas ahí tirado así un rato? ¿Cuántos se caen y se quedan tirados ahí hasta mañana? ¿Verdad que no? El que se cae se levanta simplemente. Es más, te levantas por la vergüenza. Te levantas y lo primero que haces es voltear a ver si alguien te vio y se está riendo. Si ves que todo está bien, te sobas. Pero si ves que alguien te está viendo, no te sobas. Caminas y te ocultas y te sobas ya oculto. ¿Sí o no? No os hagáis. Si alguien se cae y no se levanta, el que se desvía, ¿no vuelve al camino? ¿Cuántos se han perdido alguna vez en el carro? Bueno, los poquitos que nos hemos perdido, ¿no volvemos al camino? De repente vas, estás todo perdido, te desviaste, ¿y qué haces? Pues al siguiente retorno, y te vas y te vuelves al camino. Y luego dice el Señor en el versículo 5, ¿por qué este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua abrazaron el engaño y no han querido volverse? ¿Por qué es este pueblo tan rebelde? ¿Por qué somos, mis hermanos, y con todo respeto, tan cabezones a veces? ¿Por qué somos tan rebeldes y preferimos abrazar el engaño en lugar de volvernos a Dios? La regaste, sí, te equivocaste. La voz de Dios, ¿qué te dice? Arrepiéntete. Pecaste. ¿Qué te dice el Dios? Arrepiéntete. ¿Por qué ocultas el pecado? Ofendiste, ¿qué te dice la voz de Dios? Pide perdón, reconoce tu falta y pide perdón. ¿Por qué nos ensoberbecemos? Te ofendieron, ¿qué te dice Dios? La voz de Dios, perdona como Cristo te ha perdonado. ¿Por qué te indignas? Hablaron mal de ti. ¿Qué te dice Dios? Acuérdate de que tú también andabas de chismoso muchas veces con otros. Así lo dice la palabra, mi hermano. ¿Por qué te indignas? ¿No es más fácil escuchar la voz de Dios y obedecerle para poder levantarnos, para poder volver al camino? Nehemías 9:17 dice, pero no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. ¿Por qué? Porque cuando estaban en el desierto, mi hermano, se les ocurrió: levantemos a alguien que nos guíe de regreso a Egipto. Después de que Dios les había dado agua de la peña, después de que Dios les había dado pan del cielo, después de que Dios había hecho maravillas con ellos, se levantan y dicen: oye, hay que escoger entre los que están aquí un caudillo que nos lleve de regreso a la idolatría, a la esclavitud. Si se levanta, mi hermano, un caudillo que te dice: no, vámonos, y que te quiera regresar a la inmundicia, no le hagas caso. Es más, tú mismo no quieras levantar a un caudillo que al rato te quiera llevar a la idolatría otra vez. Mejor que escucha la voz de Dios. Dice: en su rebelión pensaron en poner caudillo para volverse a servidumbre, pero tú eres Dios que perdona, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Aún a pesar de todo esto, así estaba el pueblo de Israel, así estuvo hasta el día del Señor Jesucristo, y hasta el día de hoy muchos siguen en esa misma condición. Y muchos cristianos, o muchos congregacionales, o muchos simpatizantes están en esta misma condición. Una condición de incredulidad que está endureciendo cada vez más su corazón. Mis hermanos,
No creamos a otras voces. No endurezcamos nuestro corazón a la voz de Dios. No le creamos más a nuestro propio corazón que a Dios, porque tu corazón es engañoso y perverso. Si tú sientes algo, asegúralo con la palabra para que tengas seguro. Dice la Escritura que si tú llevas tus pensamientos a la presencia del Señor y tus planes, Dios los va a confirmar, si son de Él o no son de Él. Pero preséntalos delante de Dios y tus pensamientos serán afirmados, tus deseos. No confíes en tu propio corazón. Es que yo siento que lo que tengo que hacer es esto. Ve al consejo de la palabra. Pide consejo en la iglesia. Pero no te fíes de ti mismo, no te apoyes en tu propia prudencia. Escucha mejor la voz de Dios, porque tu corazón, dice la Escritura, es engañoso. Y esta palabra engañoso literalmente significa agarrar a alguien del talón. Mira, ahorita vamos a hacer una práctica. Al final, cuando ya diga, amén, ya no estamos despidiendo, hermano, váyanse. Agarra a alguien del talón. Cuando vaya caminando para allá por su hijo, agárralo del talón así. ¿Qué va a pasar? ¿Se cae? O por lo menos lo detienes. Y si mal te va, pues reacciona y te pega uno en la... Pero es lo que pasa cuando confiamos en nuestro propio corazón. Es como si alguien nos pusiera un tropiezo, nos agarra del talón y nos hace caer. O detiene los planes que Dios tiene para con nosotros. Primordialmente esta palabra significa suplantar. Fíjate, el corazón quiere suplantar la voz de Dios. Es como Jacob, el suplantador, que suplantó a su hermano Esaú y lo engañó. Así es el corazón, suplantador. Quiere que confíes en Él, que sigas a tu propio corazón. ¿Cuántos siguen a su propio corazón? No sigas tu propio corazón. Es perverso. Finalmente, mi hermano, Dios siempre nos dice la verdad. Él es la verdad. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no miente. Y no hay mejor cosa que podamos hacer sino escuchar la voz de Dios y creerle, más allá de estar escuchando otras voces y endurecernos. Dios tiene planes para su iglesia, para cada uno de los que la conforman, pero es necesario que cada uno de los que escuchamos su voz aprendamos a obedecerle, a escuchar atentamente para poner por obra todo lo que el Señor nos está hablando. Termino con esto. Ponte de pie, mi hermano. Dice Proverbios capítulo 29, versículo 1. El hombre que reprendido, el hombre que exhortado, el hombre que enseñado, que corregido, endurece su cerviz, endurece su corazón, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. El Señor es muy misericordioso y compasivo, paciente a fin de salvar a mayor número. Es hermoso para los que creemos en Él. Pero para los que son incrédulos es piedra de tropiezo. Si tú respetas a Dios, si tú buscas su voz y le obedeces, entonces eres muy bienaventurado, eres dichoso, eres feliz. Pero si tú endureces tu corazón, tú estás cayendo constantemente en el mal. La condición de nuestro corazón se evidencia a través de nuestra vida diaria. Si nuestro corazón es de carne y está sensible a la voz de Dios, entonces tú tienes que buscar una obediencia continua y perpetua. Pero si tu corazón está endurecido,
la voz de Dios no va a producir cambios en ti o cambios para bien. Simplemente va a producir lo que producía en el pueblo de Israel. Sí, halagos, que la reciban, pero no la van a poner por obra. Según el pueblo de Israel, habrá avaricia en el corazón, rebeldía, deseos carnales. Por lo tanto, mi hermano, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Que la palabra produzca en tu vida ese fruto abundante que Dios quiere ver, por lo cual entregó a su único hijo. Porque para eso lo entregó, para que fuéramos su especial tesoro, para que seamos una nación, un pueblo, una iglesia que anuncia las virtudes de Cristo Jesús, su realidad, su voluntad buena, agradable y perfecta. No endurezcas tu corazón, mi hermano. Cierra tus ojos. Dile: Señor, perdónanos, porque reconocemos que en esta vida hemos endurecido en muchas ocasiones nuestro corazón para contigo. Hemos escuchado sin oír atentamente. Hemos escuchado solamente para calmar nuestra conciencia, quizás, pero Señor, en muchas ocasiones no nos damos cuenta que solamente escuchar, oír por oír, endurece nuestro corazón. No nos hace bien, nos aparta de tu voluntad y de repente seremos quebrantados. Pero preferible es ser quebrantado a vivir toda la vida en dureza. Señor, mueve los corazones en este lugar. Que no seamos esa iglesia de condición peligrosa en la que solamente venimos y no hacemos. Que no seamos como aquel hombre que se mira un espejo y se va y olvida cómo era, arrastrados de un lugar a otro como las olas del mar. Sino que seamos firmes en convicciones, sabiendo que tú nos amas, amado Dios, que estás interesado en que conozcamos tu corazón. Perdónanos si nos hemos creído firmes. Perdónanos, Señor. Queremos humillarnos y quebrantar nuestro corazón delante de ti, porque esos son los sacrificios que a ti te agradan. Esa es la actitud del corazón de la cual tú te agradas y derramas abundante gracia. Un corazón quebrantado, un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado que reconoce que ni un solo instante puede estar lejos de ti. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu perfecta palabra. Recibe toda la gloria, amado Dios, y llénanos de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. ¿Cuántos están dispuestos a escuchar la voz de Dios? Entonces, la próxima semana se viene con un corazón dócil, ¿sale? Y que ahí le cuenta a los hermanos: no, fíjate, puse por obra la palabra de Dios esta semana. Me dijo que perdonara y ya perdoné, fíjate. Después de 25 años de amargura. Hay que obedecer a Dios, hermanos. ¿Sale? Esa es la prueba de que verdaderamente lo estamos escuchando. ¿De acuerdo? Que Dios les bendiga, que pasen una bonita tarde. Nos vemos en la próxima reunión. Y predique el evangelio, mi hermano. Voz de Dios, predique el evangelio. ¿Sale? Que pase bonita tarde, hermano. Estamos despedidos.